La cárcel del deseo, tercera temporada, episodio 1. Escape final. La empresa funcionaba correctamente, el proyecto iba viento en popa. Isaac se había asegurado de formar un equipo auxiliar que sacaba avante toda situación. Su presencia en las oficinas era cada vez más esporádica. Se reunió con su padre para barajarle su nuevo proyecto de vida, y en él ya no estaba ponerse al frente de la empresa, no de forma estricta. Haré un viaje, quiero y necesito una escapada con la persona que amo, dijo sin tapujos al progenitor, quien no puso ninguna objeción, pues su hijo había demostrado la capacidad de la que era poseedor para salir adelante. Logró un éxito rotundo en la empresa y merecía una escapada a la felicidad. Billy era conocedor del plan de Isaac y se alegraba por ello, aunque temió quedarse sin su empleo. Pero Isaac ya había pensado en todo, en cada detalle, de modo que le recomendó al padre conservar a Billy como parte de su gente de confianza. Dicho esto, el hombre se mostró un tanto confundido, pues estaba convencido que Billy era el amor de Isaac. Dado que Isaac intuía que existía tal confusión, se apuró a aclararle que no se trataba del chofer, pero tampoco dio detalles ni nombres, y el padre no cuestionó. Su prudencia se sobreponía a sus propias dudas. Durante un par de semanas, Amin e Isaac se reunían en un hotel al que Billy los llevaba y posteriormente iba a por ellos. Durante esos encuentros, que no estaban exentos de pasión, tuvieron oportunidad de hablar de sus intenciones de escapar para siempre si era necesario. Amin era quien más complicado tenía el tema y con la intención de facilitar las cosas habló con Samira. Le explicó de la mejor manera que ya no la amaba, que no podría hacerla feliz como ella deseaba, por eso debían divorciarse. Pero no hubo palabras ni súplicas que la convencieran. Estaba rotundamente negada a darle el divorcio. Alegaba asuntos religiosos, deshonra familiar, las habladurías de la gente y un sinfín de negatividades, y además recalcó que de divorciarse no vería a sus hijos jamás, aunque vivían en un país con leyes distintas a las de su origen. En fin, Amin nada logró en su intento. Pero sumido en esa infelicidad, sufriendo en silencio, peor que si estuviese en la peor cárcel del mundo, decidió por su verdadera libertad. Aprovechó que Samira había quedado profundamente dormida y cauteloso sacó su carnet de identificación, pasaporte, algo de dinero y lo metió en el saco que usaría al día siguiente para ir a la oficina. Por la mañana, tomó el desayuno a la hora habitual, dio un beso a sus hijos, aspiró ese aroma peculiar y amarró sus sentimientos para no llorar. Sabía que ese día ya no volvería a ser igual. Se encontró con Isaac en el hotel de siempre. Ese día y esa noche lo pasarían allí. Después tomarían carretera hasta cruzar la frontera. En otro país ya tenían alquilada una cabaña en un bosque nuboso. Mientras ellos se deshacían y rehacían a besos, sus familias se enteraban de los detalles pertinentes. Samira encontró una carta bajo la almohada. Se sentó al borde de la cama, donde se ahogó en llanto al descubrir que su esposo había decidido abandonarla. Me voy con el corazón roto. No habría querido hacerlo así, pero no puedo más con la angustia y la infelicidad. Perdón por todo el daño, y gracias por los bellos hijos que me has dado. Diles que papá tuvo que irse, pero que los ama. La mujer amasó el papel contra su pecho
y soltó un llanto amargo. Al otro lado de la ciudad, en la residencia de los padres de Isaac, una misiva era el medio por el cual se enteraban de que su hijo se había ido con el árabe. Si bien deseaban la felicidad de él, ahora que sabían con quién se iba, ambos padres tuvieron miedo. No había algo personal que causara el temor, excepto la idea de los prejuicios culturales. Temieron por su hijo. A esas horas, probablemente el suegro de Amín ya sabría del haram que estaba cometiendo el hombre en cuestión. La ciudad ardía en todos los puntos cardinales. Por un lado, rabia, miedo, enojo y confusión. Y por otro lado, toda clase de blasfemias brotaban en contra de los hombres. Pero Amín e Isaac, ignorantes de la llamarada que dejaban detrás, se prodigaban tantísimo amor. Vivían un idílico momento que bien valía el fuego eterno al que eran señalados. Hicieron el amor hasta que el sol se apagó y se encendió de nuevo. No probaron mejor alimento que el de sus labios. Descansaron, turnándose el pecho uno al otro, olvidándose por completo que el mundo quizás se caería en pedazos por culpa suya. La cárcel del deseo, tercera temporada, episodio 1. La cárcel del deseo, temporada 3, episodio 2. Hogar para dos. El idílico encierro en el hotel finalizaba. Era momento de continuar el viaje. Billy le entregó a temprana hora el coche en el que viajarían. Se despidieron sin mucho hablar. Les aseguró que todo estaba tranquilo, nada de qué preocuparse. Por otra parte, Isaac sabía que pese al hermetismo de Amín, su cabeza no estaba del todo en paz. Le preocupaban sus hijos y lo difícil que se le pondría volver a acercarse a ellos. Pero igual, estaría hombro a hombro con él, porque su amor rebasaba prejuicios y traspasaba tiempos. Iban camino a su nuevo refugio, al lugar donde retomarían su convivencia, donde por fin serían la pareja que siempre soñaron. Poco pensaban en su regreso. Conducirían un total de 6 horas, por caminos sinuosos, paisajes escarpados, y al final, la carretera corría paralela a un lago hermoso. Apenas cruzar la frontera, se sintieron libres, se besaron. En su nueva residencia, todo estaba dispuesto para vivir cómodamente, en libertad de amarse, sabiendo que ese espacio era únicamente para ellos, sin nadie que los observara, inquietando sus sentimientos. Hicieron las últimas compras, organizaron la cocina, aunque no sabían qué preparar de comer. Pocos sabían sobre convivir en un hogar, que nada tenía que ver con aquella celda gris donde tanta pasión derramaron. Ahora tendrían que descubrirse, aprender de cada uno, sacar a relucir los detalles que aún faltaban. Ahora compartían cama y mesa, día y noche, todo el espacio. Para el momento del desayuno, Amín se propuso prepararlo. En unos minutos, la casa olía a especias, miel, café y jugo de frutas. Isaac lo miraba recargado en el marco de la puerta. Le sonreía sin decir nada, gozando la escena. Su precioso árabe servía pan casero, huevos fritos, aderezos que él nunca había visto y otras cosas. Todo aquello tenía buena pinta. De pronto, era como tener un cachito de Oriente Medio en un lugar donde no se le parecía en lo absoluto. Cuando la mesa estuvo lista, Amín lo llamó a sentarse, le dio un beso y tomó su lugar. Pero ni tiempo le dio al alemán de hablar, pues de la nada empezó a cantar una canción en su idioma, haciendo ecos hipnóticos que lo transportaban a lugares lejanos.
Que disfrutes tu comida, dijo por fin, sellando la frase con una sonrisa. Gracias por tus atenciones, expresó Isaac, sintiendo una profunda satisfacción solo de verlo frente a él. Amin había dejado la vara muy alta con tremendo despliegue culinario. Isaac se sentía en serios apuros. No sabría cómo compensarle, pues a duras penas preparaba café. Siempre estuvo rodeado de personas que hacían todo en su casa, así que ahora tenía mucho por aprender y hacer. Al fin de cuentas, de eso se trata la vida en pareja. De eso se trata un hogar para dos. La cárcel del deseo, tercera temporada, episodio segundo. Hogar para dos. La cárcel del deseo. Temporada 3, capítulo 3. Una gran prueba de fe. Los servicios médicos no tardaron en llegar. Isaac se había desplomado a la puerta de su hogar. Amin lo veía desde la ventana mientras descendía de la camioneta. Bajó para ayudarle con los artículos que cargaba y a unos pocos pasos escuchó 3 disparos. Su primera reacción fue quedarse estático, pero luego vino el golpe en la puerta. Un estruendo como quien azota un bulto. Instintivamente corrió y al abrir, Isaac yacía frente a él, con un hilo de sangre que en segundos fue creciendo hasta formar un charco. Para suerte, pudo llamar a emergencias y en pocos minutos iba camino al hospital. Isaac, ausente a todo, había perdido el sentido. Amin, con el alma en la piel, temiendo lo peor al mirar a su amado, exánime. Un llanto desolado brotaba de sus ojos lobunos. Una mano femenina sobre su hombro y la mirada comprensiva le invitaban a tener fe. Pero en ese momento, el miedo de perder a Isaac era más grande que cualquier cosa. Lo llevaron directo al quirófano, y ni tardos ni perezosos se apersonaron un par de oficiales de policía e iniciaron las indagatorias. Miraban escrupulosos al hombretón, escudriñaban sus rasgos, su piel, su acento al hablar un idioma que no era su lengua natal. Pero era reconocible su experiencia. Fueron rápidos, fríos y directos en los cuestionamientos. Le advirtieron que se mantuviera al tanto de su teléfono porque seguirían los interrogatorios. Tan solo se dieron la vuelta, llamó al padre de Isaac, informando detalladamente lo sucedido. Una vez que le dijo dónde se encontraban, el señor cortó comunicación y en un par de horas apareció acompañado de su mujer. Amin no sabía cómo abordarlos. Era la peor manera de presentarse como yerno, en medio de aquella tragedia. ¿Qué pensarían los padres? Y si le acusaban de lo sucedido, su cabeza era una bomba a punto de explotar al menor contacto. No hubo mucho intercambio de palabras. Fueron directo a pedir informes. Una vez identificados los padres ante el servicio médico, les notificaron que Isaac estaba en una situación crítica. Había perdido mucha sangre y las heridas eran serias. Aún no estaba fuera de peligro, pero se hacía todo a su alcance para salvarlo. Los padres se abrazaron en un solo llanto. Amin enjugaba sus lágrimas, sintiendo un enorme vacío en su pecho. Sentía culpa. Creía que todo era culpa suya. Deseaba ser él quien estuviera debatiéndose en aquel quirófano. Se sentó lejos de los suegros, con la cara baja, las manos en nudo y sin dejar ni un solo instante de orar por la salud de su precioso alemán. «Acompáñenos», escuchó antes de levantar la mirada, y silencioso se puso de pie y siguió a los señores. Entraron en la capilla del hospital, donde un hombre clavado en una cruz les recibía ante la mirada atónita del árabe. En las paredes había pinturas sacras y uno que otro santo de mediano tamaño flanqueando al hombre en la cruz. Los padres lo llevaron al frente.
en la primer hilera de bancas. Se pusieron en rodillas. Amín no sabía qué era aquello, no exactamente. Luego la señora le hizo una señal para que también se arrodillase al lado suyo. Aquí rezamos nosotros. Desde aquí pedimos a Dios algún milagro, dijo afligida la madre. Amín rompió en llanto, cubrió su rostro con ambas manos y sollozaba fuertemente. No pudo responder y tampoco hizo falta. Los señores supieron interpretar ese dolor. Amín paulatinamente fue pronunciando palabras en árabe con una voz muy baja y profunda. Los señores coordinadamente decían rezos. Ninguno antes hubiera imaginado algo como lo que estaban viviendo, pero les unía el dolor, el amor a un mismo ser y una gran prueba de fe. La cárcel del deseo, capítulo 3. Recuerda suscribirte, comentar y compartir. Muchas gracias, Eleazar Román. La cárcel del deseo, episodio 4. Despertar. La mañana había sido una dura batalla para Amín, quien era interrogado de forma agresiva, como si su origen lo hiciera pieza clave para la duda sobre el atentado. Por la tarde se reunió en el hospital con los padres de Isaac y a los pocos minutos llegó un médico a darles la noticia que el paciente había reaccionado. Estaba delicado aún, pero fuera de peligro. En un par de horas pasaron a verlo. Amín permitió que fuesen los padres quienes lo vieran primero, y luego tomó su turno. Fue impactante mirarlo, rodeado de cables y aparatos, y además un poco más delgado, pero se alegraba de que estuviera vivo y con la fe en que pronto saliera de ese lugar. Rezos y plegarias, dioses o santos, quién sabe a quién habría que dar las gracias, pero Isaac se recuperaba. Y apenas pudo hablar y estar consciente de todo lo sucedido, su padre le dijo que volvieran a casa, que incluso Amín podría quedarse a su lado. Pondrían mayor seguridad en lo que las investigaciones arrojaban alguna información. Le costaba trabajo pensar en irse, pues su vida al lado de Amín apenas iniciaba, aunque ciertamente un poco más y él se va de este mundo. Así que aceptó la oferta del padre, dudando que Amín quisiese estar en la casa de ellos. Aunque tampoco tenía muchas opciones, además estaría más tranquilo sabiendo que su casa era un lugar seguro para ambos. Amín aceptó a regañadientes, pero una vez dado de alta Isaac y tras los procesos legales, volvió a su país. Ya estaban instalados en la habitación de su amado. Aquello era sumamente extraño. Amín apenas salía de la habitación. Una tremenda vergüenza lo invadía cuando se encontraba con los señores en algún pasillo. Pero los padres eran conscientes de la realidad. Entendían plenamente a su hijo y sus sentimientos, así que confrontaron a Amín en un desayuno familiar y le pusieron las cuentas en claro. Si él había arriesgado tanto al dejar su familia, e Isaac por poco pierde la vida y aún seguían juntos, no había prueba más clara de que se amaban. Así que podría sentirse libre de convivir con él y que mientras se resolviese lo del atentado, esa era su casa y tenía absoluta libertad para transitar por ella. Shukram fue lo único que pudo mencionar el cohibido árabe. Isaac, en cambio, no cabía de felicidad. Al fin se sentía libre, verdaderamente libre de ser quien era y que los seres que amaba estuvieran juntos, unidos sin importar prejuicios o estigmas. Los días transcurrían en aparente calma. El padre salía a dirigir la empresa e Isaac y Amín, desde casa, empezaron a apoyar las actividades de ésta, pero con la misma perspicacia y determinación que dirigía un corporativo, el patriarca movía todo a su alcance para investigar el atentado contra Isaac. Tenía claro que aquello no había sido un simple ataque, debía de haber algo más turbio detrás.
y cuando al fin tuvo las pruebas irrefutables, pasó días analizando usar esa información, pues apenas hablara del tema, una bomba explotaría sobre todos los implicados. Tenía la sartén por el mango, una sola llamada y cambiaría la vida para muchos, pero lo más importante era asegurar el bienestar de los suyos, así que actuaría con cautela. Para ello, procuraba desafanarse de sentimentalismos y condescendencias que sobre su hijo no se aplicaron. Sin embargo, seguía meditando sobre cómo actuar. La mañana parecía enturbiada, el aire del salón era denso. ¿Qué hacían todos ahí, a esa hora? Amin, Isaac y sus padres. El señor se hallaba de pie, mirando por la gran ventana de cortina verde olivo que recorrió a medias. La luz filtrada iluminaba unos rostros que irradiaban expectación. Bueno, basta de tanto misterio, dijo la madre rompiendo de tajo la atmósfera casi irrespirable. Amin, dijo el hombre, volviendo su mirada hacia él. Temo que las buenas noticias que daré no serán las mejores para ti. Lamento anticipadamente lo que vas a escuchar. De nuevo los presentes quedaron mudos y confusos. En la carpeta sobre el escritorio están las pruebas que demuestran que el atentado contra mi hijo fue meticulosamente planeado, pagado y orquestado de forma intelectual por tu exmujer o tu aún legalmente esposa. No tengo más que llamar a la policía y será arrestada. Y una vez transcurrido el proceso legal, le esperan muchos años de cárcel. He querido informarte antes porque de por medio están tus 3 hijos y con la madre en la cárcel tendrás que iniciar un pleito ante los tribunales para recuperarlos. Y es probable que también te enfrentes a la implacable mano de tu suegro. Me temo, mi buen amigo, que tendrás que prepararte para lo que se avecina, pues la integridad de mi familia no la pondré en riesgo. ¿Estoy claro en lo que te digo?, preguntó retórico. Ni Isaac ni Amin abrían la boca. Estaban estupefactos. Al pobre del árabe se le humedecieron los ojos. Isaac le abrazó sin mediar palabra. Con semejante noticia, aquella habitación apretujaba como si repentinamente se hubiese reducido hasta arrancarles el oxígeno. Amin tenía el mundo encima. Avergonzado de haber llevado a Isaac hasta el límite de la vida, quería disculparse con todos, incluida su exmujer. Sentía que el derrumbe era culpa suya. Hubiera preferido sentenciarse a la infelicidad antes de poner a tanta gente en semejante situación. Y sus hijos, sus amados hijos, ¿cómo asimilarían su vida con una madre encarcelada? Y en el momento que se enteraran que todo fue por querer asesinar al hombre que según ella le quitó su amor, ¿sabrían ellos entender? Tampoco podía pedirle al padre que no procediera en contra de ella, porque ella no se tentó el corazón al querer acabar con la vida de éste. Bajó la mirada y salió llorando. Isaac abrió la carpeta y la analizó. Le parecía inverosímil hasta dónde pudo llevar el despecho a una mujer, aunque el amor entre ella y Amin se hubiera terminado antes de su llegada. Tenía el corazón aplastado, imaginando cómo se estaba sintiendo su amado árabe, pero daba la razón al padre. No podían tomar a la ligera la situación. La cárcel del deseo, episodio 4. Despertar. La cárcel del deseo, episodio 5. El principio y el final. El padre de Isaac sabía por amplia experiencia lidiar con graves conflictos. En innumerables ocasiones había solucionado exitosamente grandes problemas, pero la vida lo tenía en la más compleja de las encrucijadas. Durante por lo menos 4 noches se encerró en su despacho, siempre con la precaución de ponerse bajo llave. Revisaba escrupulosamente los documentos, elaboraba notas
y meditaba. Eran días tensos en la residencia del alemán. Amin pasaba mucho tiempo fuera, ya sea lejos de casa o fumando en los jardines. Comía poco y apenas dormía. Isaac se armaba de paciencia y le buscaba, tratando de animarlo, pero su amado árabe tenía razones de peso para estar angustiado y ansioso. Sentía el peso enorme de lo sucedido y sus consecuencias. Sobre su espalda se tejía una telaraña que lo arrastraba a una condena lenta, donde antes de ser consumido, vería a todos los que amaba irse uno a uno, para hacer de su muerte la más terrible. Deseaba volver a la celda, encerrarse allí, ser sentenciado a cadena perpetua y morir en absoluta soledad antes de pasar lo que ahora sufría. Le dolía no ver a sus hijos, le dolía pensarle sin su madre, sin él. Le pesaba perder a Isaac, le avergonzaba tener a toda la familia en vilo. Quería decirle a su querido alemán que se iría lejos, o tal vez volver a donde Samira y pedirle perdón. ¿Perdón de qué?, se cuestionaba a sí mismo. Cuando sus fuerzas parecían abandonarle, llegó el llamado del padre de Isaac. Se reunirían a las 11 de la mañana en las oficinas. Tanto Isaac como él debían ser puntuales. Fue todo lo que les comunicó el Señor. Un halo de misterio se percibía en el ambiente al llegar al edificio. Media hora después del arribo de Isaac y Amin, se abrieron las puertas de la oficina principal. Y Dios y el diablo cruzaron el umbral a un mismo paso. Amin sintió como si lo hubieran tirado de los cabellos, se le erizó la piel y se le escapó el alma. Detrás de tan inesperados personajes, cerraba la puerta el padre de Isaac, y la misma era custodiada por el personal de seguridad. Incluso había agentes de seguridad dispersos discretamente en distintos puntos del edificio. «Buenos días, señores. Bienvenidos», dijo imponente el padre. La respuesta al saludo sonó dispar. Todos ahí se miraron con ojos desorbitados, como si esperasen la pena de muerte. Isaac, estoico como el padre, mantuvo una postura firme, olvidando absolutamente que semanas atrás había estado a punto de irse al más allá por órdenes de la mujer que ahora respiraba el mismo aire en el mismo espacio que él. El inicio de aquella inusitada reunión se hizo de la manera más gráfica y trágica que alguien pudiera siquiera imaginar. Sobre la blanca pared apareció una proyección de fotografías que mostraban a Isaac herido a las afueras de la casa que compartió con Amin. Luego, fotos y registros del hospital donde fue atendido. Se hizo una pausa en la proyección y el padre habló sin una señal de debilidad. «Bien, señores, como verán, mi hijo fue víctima de un atentado, que un poco más y le cuesta la vida. Lamento que su mañana inicie con esas imágenes, pero de esta sala nadie va a salir hasta ponerlo todo en claro». Silencio de nuevo y continuaron las fotos en la pared. En ellas aparecía un nombre: Samira. Apenas se leyó la información expuesta, la mujer se desmayó sobre la silla que ocupaba a un costado del padre. Se le brindó auxilio y en cuanto recuperó el conocimiento, prosiguieron la exposición de pruebas. No eran acusaciones verbales ni simples señalamientos. A plena vista de los presentes, se mostraron las pruebas contundentes de su participación en el intento de homicidio sobre Isaac. El padre de la mujer estalló en cólera, estrellando el vaso de agua sobre el piso. Samira soltó el llanto y se arrodilló pidiendo perdón al padre por haberle avergonzado y deshonrado el apellido de la familia. Y el amor de Amin e Isaac, que para ellos era considerado un gravísimo pecado, no equiparaba la afrenta a que la ingrata mujer había orillado al padre. El hombre parecía más preocupado de la mancha en el apellido que del hecho mismo del delito, que podría llevar a Samira a pasar varios años tras las rejas.
Esa actitud no la había contemplado el padre de Isaac. Aquí todo podría facilitar la situación. Enviaban a Samira a la cárcel, Amin recuperaba a los hijos y podría continuar su amor con Isaac, pues el viejo árabe no parecía querer más saber de la hija. La verdadera intención del padre de Isaac era llegar a un acuerdo, bajo toda discreción, precaución y en un acto jurado y firmado, donde Samira podría quedar libre de cargos. Amin podría convivir con los hijos, pero cualquier cosa que pudiera ocurrirle tanto a Amin como a Isaac o a otro miembro de la familia, serían responsabilizados Samira y su padre. Le parecía un trato justo, aunque riesgoso, pero evaluó cada detalle minuciosamente, sin olvidarse del acto humano de amar y perdonar. Estaba seguro de que el árabe no le importaba la libertad de la hija, pero aún así decidió exponer aquel trato que por noches enteras estuvo fraguando. En la sala únicamente se escuchaba el sollozar de Samira, interrumpido brevemente por las súplicas de perdón. Isaac tomó la mano de Amin, quien temblaba sin poder pronunciar palabra. El ofendido padre miró de soslayo a la pareja de hombres, luego volvió la vista hacia su hija, y al mirar al padre de Isaac, sostuvo solo unos instantes la cara en alto para quebrarse. Lloró. Con la cara baja, lloraba, lamentaba el actuar de Samira, y antes de decir o decidir sobre aquello, abrazó a Samira. «Esto ha sido culpa mía también», le dijo. «Sembré odio, te sembré un odio estúpido, te presioné siempre, pocas cosas te permití hacer sin mi supervisión, siempre sobreprotegida. Culpa mía», repetía, «pero sobre todo, siempre fuiste mi adoración, hija querida». Le dio un beso en la frente y se acercó al padre de Isaac. «Lamento mucho lo sucedido, pero no puedo permitir que mi hija vaya a prisión. Ella cometió un delito, un grave error. Se dejó arrastrar por la rabia, pero sé, y Amin puede dar fe, que ella es buena madre y sus hijos la necesitan. Así que si alguien debe pagar esto, seré yo. Yo acepto los cargos a cambio de su libertad». Nuevamente, aquello daba un revés, un giro repentino. Amin se aproximó a Samira, le tomó las manos. «Siento mucho no poder amarte. Nunca quise lastimarte. Quería irme. Intenté de todas las formas explicarte mis sentimientos. Jamás hubiera querido que sucediera algo como esto. Perdóname, Amin. Por el amor de mis hijos te suplico perdón. No te guardo rencor, incluso Isaac te ha perdonado». Los mayores se apartaron del resto, se hablaron en voz baja y finalmente se estrecharon las manos. Firmaron unos documentos. Posteriormente, cada uno fue haciendo lo mismo. Samira y su padre salieron abrazados de la oficina, siendo escoltados a la puerta principal del edificio. Al cabo de unos 5 minutos, volvía ella y los niños, para sorpresa de Amin, quien cargaba a los 3 y los besaba con el amor más grande que un padre puede dar a sus hijos. «Pueden pasar el resto del día contigo», dijo Samira para darse la vuelta, con la escena de sus hijos aferrados al padre, sonriendo de contentos. Después de tantas dificultades, de sortear toda clase de adversidades, finalmente Isaac y Amin podrían vivir su amor en paz, gozando de la libertad a plenitud. Era ese día el final de un duro capítulo, el principio y la continuidad de una gran historia de amor. La cárcel del deseo, capítulo final. Muchas gracias por seguir esta historia. Nos vemos en la próxima. Eleazar Román.